Yo he escuchado varios sexenios que han hecho las propuestas, le han propuesto el pueblo de Zacatecas que las vías del tren pueda tener una operación totalmente externa a la zona urbana. Y hay una cuestión fundamental. Creo yo que lo que ha acontecido es porque una situación se ha abusado de las operaciones técnicas del sistema y más básicamente la zona urbana. El ferrocarril parece ser que está sobrecargado, está sobreoperado, es decir, hay velocidades que no están permitidas y es lo que ocasiona, pues, entre otras cosas, la infraestructura vieja que se encuentra, lo que ocasiona que esto suceda, es decir, el riesgo prevalece allí por el sistema operacional del ferrocarril. Y yo creo que no hay que esperar a que suceda, que en una de esas nos llueva suave, bonito, en el aspecto de que autoricen el presupuesto para hacer un libramiento ferroviario. Yo creo que ahorita lo que le sugeriríamos nosotros a las autoridades que corresponden, es decir, al Estado, a la Federación, al municipio, que se unan para tomar decisiones en cuanto a ser más vigilantes de la operatividad, a ser más vigilantes de las condiciones que se tiene que sujetar el tránsito del ferrocarril para que sea menos peligroso para las personas que habitan en esa zona. Eso es, y otra, yo diría que a lo mejor una comisión muy fuerte, en el sentido muy, la palabra de vigorosidad para que pueda intervenir en constante vigilancia, supervisión de operación del sistema ferroviario para que esto no sea. Este es por una parte lo que se llama al sistema de transporte ferroviario por nuestra ciudad, por el sistema urbano. La otra, yo quisiera mencionar, otro acontecimiento reciente es el incremento de las tarifas del transporte público urbano. Es decir, parecería que a nadie nos pasan desapercibido, pero quiero hacer un poquito de historia. Desde el sexenio de Borrego, del licenciado Borrego, el gobernador Borrego, él mantuvo una tarifa en su sexenio de 6% sobre el salario mínimo. Y sin embargo mantuvo una inflación muy parecida a la de 5 o 6%. Pero ya no sería lo más interesante viene cuando Romo Gutiérrez tiene otra responsabilidad en el cual tiene un promedio de inflación de 21.5% y mantiene una tarifa de 5.5% sobre el salario mínimo. Esa es la tarifa que mantiene. Y sin embargo, veamos qué sucedió con la inflación de ese tiempo, muy altísima, muy altísima. Y viene por ejemplo, otro lo que es el sexenio de Monreal. El sexenio de Monreal tiene una inflación promedio de su sexenio de 6.7%, mientras que la tarifa se elevó a 7.83% respecto al salario mínimo. Es decir, mientras que la inflación va bajando, en ese sentido promedio, la tarifa va subiendo. De tal manera que se llega con el sexenio de Amalia y tenemos un 4.2% promedio de inflación y se eleva la tarifa a 8.2% respecto al salario mínimo. Esto nos sigue indicando que la tarifa va en crecimiento. La otra es cuando llega el sexenio de Alonso, la inflación es 3.48 en promedio y su tarifa se posesiona en 9% del salario mínimo. La otra parte, es decir, en estos 2 años que han pasado, es una inflación de 5, es decir, 2016, 2017, hasta lo que se lleva del 2018, se lleva una inflación promedio de 5% y la tarifa se posesionó en 9.6%. ¿Qué quiere decir? Que esto va en un aumento muy, diríamos, considerable la tarifa, de tal manera que si podríamos decir que una familia que tiene necesidad de viajar en el transporte público va a llegar a representar un solo viaje de un trabajador de ida y vuelta del 20% de su salario mínimo. Más todavía, si podemos decir que en los estudios recientes se dice que los promedios de viajes de la población, es decir, de bajos ingresos, de muy bajos ingresos, son 2,
2.06, algo así. Pero estos no son reales porque muchas de las veces los viajes se realizan hasta 2.6 por todos los hijos que vienen a viajar a la escuela o otros motivos de viaje, y esto va en crecimiento, digamos, la necesidad de viajar cada vez en transporte público, porque en el caso del aumento de los combustibles, prácticamente se va también teniendo un efecto a que preferamos también usar el sistema del transporte público. Es decir, y además convendría que esto sucediera, porque en todo caso la economía favorecería en este sentido, pero además multiplicadoramente los efectos serían favorables para todo, es decir, para viajar en todos los aspectos. Pero mal servicio y cada vez más ¿cómo caro. se requiere? Bueno, aquí, por ejemplo, en estos casos, es decir, sabemos que el sistema de transporte está trabajando en una administración deficiente. Es decir, por un lado, es un efecto y esa consecuencia y una acumulación de lo que los gobiernos han realizado de poner concesiones al ton y sin son, sin ningún estudio que pueda decir equilibrar la oferta y la demanda. Esto ha sido así. Los concesionarios, por otro lado, deberíamos de sugerirle que empiecen a ponerse las pilas, porque de otra manera esto va a tener efectos que a ninguno nos conviene, creo yo. Y aquí yo pienso que tendríamos otras sugerencias de que los modelos que se tienen en el sexenio pasado, se planteó un modelo del Metrobús, es decir, y hubo muchas propuestas en ese sentido, y creo que iba caminando, pero nos dimos cuenta, lamentablemente, que era una talla muy grande para Zacatecas. Y eso es lo que las cuestiones financieras, las tasas de interés, se ponían en un punto inalcanzable. La cuestión aquí es que tenemos que hacer una revisión, o bien tienen que realizar, o tendríamos que realizar, siendo propositivos, un análisis muy serio acerca de la operación, es decir, con una cirugía de muy bisturí para ir buscando los ahorros fundamentales y poder llegar a una economía tal que permita tener viajes de calidad a bajo precio. Es por eso,